Bueno, pues pasan 6 minutitos de las 2 de la tarde y vamos a terminar por hoy este directo Marca La Rioja con el espacio que tenemos dedicado a la salud deportiva en Radio Marca. Así que tengo aquí a mi lado a Miguel Moreno, el fisioterapeuta del CANET y director del Centro de Fisioterapia y de Recuperación Deportiva Las Gaunas. Hola, Miguel. Hola, muy buenas. Hola. Y viene con Chema Urraca, con el médico especialista en medicina deportiva. ¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy vamos a hablar de, bueno, ¿qué tal las fiestas? Lo primero. Muy bien. Sí, trabajando, tranquila, ¿no? bueno, sí. Ya os veo cara de trabajar. Nos ha tocado. Sí. Pero había lesionados también en fiestas. O la gente se pone menos mala, ¿no? Cuando, Sí, no, la gente, cuando hay días libres. La gente ¿no? cuando hay días libres y cada 2 días Y solito, ¿verdad? de sol y calor que hace, ¿Aguantas el dolor? aguantan y cuando les llamas y dices, oye, tengo un hueco, y dicen, bueno, casi prefiero el jueves. O sea que se os han acumulado estos 3 días Sí. de semana. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la tendinopatía rotuliana. Eso es. Que suena así un poco raro, pero que es muy común, ¿no? Hay mucha gente, bueno, yo así estoy recordando a mi alrededor, tengo a varios conocidos que la han padecido. ¿Qué es la tendinopatía rotuliana? Pues es un dolor localizado en el tendón rotuliano, que es en la rodilla. Uh-huh. Tenemos la rótula y justo debajo de la rótula hay un tendón, ¿no? Pues ese tendón a veces se inflama y a veces con el ejercicio físico puede llegar también a degenerarse un pelín. Entonces lo que se produce es un dolor localizado en el polo inferior de la rótula, es decir, en la parte más distal, en la terminación de la rótula, justo donde nace el tendón. Debajo, ¿no? Justo debajo, eso es. A veces también va asociado a un dolor en la parte superior, en el tendón cuadricipital que se llama, que es el tendón del cuádriceps. Incluso a veces puede enmascarar algún pequeño dolor femororotuliano, que es un dolor difuso general en la rodilla. Uh-huh. La verdad que es muy típico en deportistas, sobre todo en deportes de salto, como puede ser el voleibol, el baloncesto, o deportes que impliquen frenadas, arrancadas. La verdad que es bastante frecuente. Uh-huh. Y bueno, uno de los deportistas españoles más representativos hoy en día es Rafa Nadal. Uh-huh. Pues es lo que le ha tenido apartado de los terrenos de juego. Uh-huh. Durante estos meses. Luego mira que bien le ha ido, ¿eh? Luego le ha ido bien, sí. Pero bueno, sí que le hemos visto, ¿verdad? Jugar en Roland Garros con esa protección que se ponía justo debajo, como dices, así sí, sujetándose. La verdad que yo desde que recuerdo a Rafa, que lo lleva justo desde hace años. Sí. Yo desde que lo recuerdo anda con el vendaje. Eso realmente es un vendaje funcional de tendinopatía rotuliana. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿y qué síntomas da? Aparte de ese dolor, ¿puede haber inflamación o te puede impedir? La inflamación aparece en momentos muy puntuales, pero realmente uh-huh. Una inflamación, lo que produce una tendinitis, pocas veces lo encontramos. Solo en una fase muy aguda, quizá en el inicio de los procesos estos que estamos comentando. Realmente hay una degeneración, ¿no? Lo que ahora se denomina tendinosis. Tendinosis, joder. Uh-huh. Esto las vacaciones, a uno le tendinosis, ¿no? Lo que igual antes se llamaba tendinopatía crónica, ahora es lo que llamamos tendinosis. Y los síntomas es sobre todo, fundamentalmente, el dolor. A veces la impotencia funcional, es decir, que no puedes hacer un gesto pues por ese mismo dolor, ¿no? Y esos son los signos más frecuentes, ¿no? O que más encontramos en la clínica habitual. Uh-huh. También el dolor puede aparecer en función del grado de tendinosis o de tendinopatía, pues puede aparecer justo después del entrenamiento o del ejercicio físico, o a veces ya cuando la tendinopatía es muy avanzada, ya lleva mucho tiempo con estos problemas, al final aparece de forma continua, ¿no? No solo relacionada con el dolor, con el ejercicio, sino de forma continuada, todo el día, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es de estos dolores que, bueno, ya en caliente puede aguantar y no... Sí, al principio la evolución cuando... De hecho, el problema es ese, que el paciente, o sea, el deportista, hasta que él no se considera lesionado, hasta que no le afecta de forma directa a su actividad física, uh-huh. ¿no? Pero él sí que cuando empiezan con pequeñas molestias, que cuando calientan un poquito ya se le pasa, y que incluso cuando terminan de hacer el ejercicio no les duele. Luego se evoluciona a que les molesta al empezar, pero cuando calientan ya no les molesta, pero al día siguiente siguen todavía teniendo molestias, y luego pasa a que ya no pueden hacer ni siquiera su deporte. Es cuando entonces se dan cuenta que están lesionados. Cuando realmente están lesionados desde el principio. Claro, si ellos fuesen capaces de identificar esas molestias y ser conscientes de que eso ya es un proceso de lesión, aunque sea un proceso muy incipiente, pero ya es una lesión, es mucho más fácil para nosotros el recuperarlo, claro. Uh-huh.
habéis comentado que es una degeneración, o sea, que no es por un golpe, por ejemplo, que te des. Podría también. ser una tendinopatía por un golpe, pero es muy poco frecuente. Lo normal es que sea debido a sobreesfuerzo, ¿no? Le estamos pidiendo mucho a ese tendón, mucho más de lo que él está preparado para darnos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se hace cuando uno tiene este dolor? Pues, ¿Qué tratamientos hay? Lo primero que se hace es un buen diagnóstico. Claro. Y ahí, pues bueno, pues tiene... El diagnóstico lo hacemos por la clínica, por los síntomas que hemos comentado, por la exploración, y luego la ecografía nos da muchísimas pistas y a veces, bueno... ¿Qué se ve? ¿Se ve diferente? Sí, se suele ver un engrosamiento del tendón, se ve las fibras del tendón, que son longitudinales, pues hay una disrupción de las fibras, están muy heterogéneas, están muy desorganizadas, a veces se ven incluso pequeños foquitos, el tendón ecográficamente se ve un color grisáceo, y a veces podemos ver pequeños puntos negros que ya implican que hay una necrosis, que hay una degeneración importante en ese tendón, incluso utilizando técnicas de imagen de flujos se puede ver cómo hay una hipervascularización dentro del tendón. Entonces, bueno, la verdad que es bastante fácil de identificar. Y si es una tendinopatía de mucho tiempo, incluso en la zona de inserción del tendón en el periósteo, en el hueso, podemos ver cómo el hueso está como carcomidico, a veces como por un ratoncillo, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad que son signos muy fáciles de identificar ecográficamente. Claro que estos signos que dice Miguel son los que se dan cuando ya está una fase avanzada de la tendinopatía, ¿no? En fases muy iniciales puede que nos encontremos un tendón ecográficamente que no se normal. vea muy bien, ¿no? Ahí... Que se vea, eso es. Por eso lo que decíamos antes, es importante que el paciente, el deportista o cualquier persona que haga ejercicio físico se dé cuenta de esos síntomas, porque así no llegamos a estos momentos tan avanzados que el tratamiento luego nos cuesta muchísimo más tiempo, ¿no? Y a veces la recuperación no llega a no ser total, ¿no? Eso te iba a decir, porque quizá no sea reversible, ¿no? No se pueda recuperar del todo, ¿o sí? Cuando es muy avanzado, bueno, ahí tenemos a Nadal, ¿no? Que no hay forma de que esto se cure absolutamente del todo con los medios que él puede tener, ¿no? Pues la gente más normal, más de a pie, ¿verdad? Eso es, claro. Sí. Pues puede llegar un momento en el que no se pueda recuperar al 100%. Lo que tienen que hacer en ese momento es ya ser conscientes de cuál es el nivel de carga al que pueden someter a ese tendón, es decir, cuál es el ejercicio que pueden hacer y cómo deben hacerlo. Pues igual tienen que dejar al menos 24 horas de descanso entre una sesión de entrenamiento y otra para que el tendón pueda recuperar, ¿sabes? No ir acumulando entrenamientos, que los entrenamientos no sean tan agresivos. Claro, Rafa Nadal, pues el problema que tiene es que él tiene que estar al 100% siempre, ¿sabes? Pero bueno, con respecto a otras temporadas, yo recuerdo que siempre después de Roland Garros él jugaba el torneo de Queens para preparar Wimbledon, y este año, por ejemplo, no lo ha jugado. Probablemente, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero quizás sea también un poco para ayudar a recuperar esa rodilla y que no acumular demasiada carga, porque si no, a final de temporada, la temporada es muy larga y no le daría. ¿Y el tratamiento en qué consiste? ¿En reposo sobre todo? No, en realidad el tratamiento no es tanto el reposo como el identificar cuál es el ejercicio que ese tendón puede tolerar y mantenerte dentro de ese ejercicio. Es decir, no superar eso para que no sea excesivamente agresivo al tendón. Y luego, poquito a poco, ir aumentando las cargas a las que sometemos al tendón para que el tendón pueda ir otra vez asimilando y recuperando. Pero claro, todo esto no podemos hacerlo sin previamente no hacer un tratamiento bien desde un punto de vista biológico y bien desde un punto de vista biomecánico. Desde un punto de vista biológico es Chema que... Lo que comentamos la semana pasada, creo que fue, ¿no? El plasma el plasma enriquecido con plaquetas es una técnica que utilizamos con muy buenos resultados en este tipo de patologías, ¿no? En las tendinosis de Aquiles o en este caso rotuliana, ¿no? También utilizamos otro tipo de fármacos que podemos inyectar, como puede ser Traumel, que es un fármaco que contiene árnica, que es un antiinflamatorio, no esteroideo, ¿no? O sea, no es esteroideo, sino que es un antiinflamatorio otro tipo, ¿no? Diferente a todos los que conocemos. Y una cosa que aunque hay diferentes escuelas, no conviene utilizar son los corticoides intratendón. Hay gente que los pone, pero bueno, hay muchas dudas y la probabilidad, las infiltraciones de corticoides me refiero, sí. La probabilidad de que ese tendón se rompa pues son muy altas, ¿no? Así que si podemos evitar las infiltraciones de corticoides, pues muchísimo mejor.
Y luego ya pasamos al tratamiento, pues eso, ¿no? Ya el tratamiento de fisioterapia. Eso es. Y el tratamiento de fisioterapia, pues ahora mismo, que hemos hablado alguna vez, lo que ha demostrado mayores niveles de eficacia y es el tratamiento más innovador, es el tratamiento guiado por ecografía, la utilización de la EPI, que es la electrólisis percutánea tisular, guiada con ecografía, porque claro, lo que te decía antes, que veíamos en el tendón esas pequeñas manchitas negras, ¿Sí? claro, nosotros tenemos que ser capaces de llevar el tratamiento de EPI, el tratamiento de fisioterapia, justo a ese área. Claro, esa área es muy pequeñita, entonces tenemos que guiarnos con la ecografía y con la aguja llegar exactamente a ese punto. ¿Vale? Luego, la EPI lo que va a hacer es favorecer y ayudar a que el tratamiento con plasma sea mucho más eficaz. Entonces, la asociación de EPI con plasma rico en plaquetas y que factor de crecimiento lo que va a hacer es acelerar muchísimo el proceso de reparación del tejido. Entonces, bueno, es una muy buena combinación. Y luego, cuando ya hemos hecho tratamiento biológico, que es lo que va a hacer Chema, el tratamiento de fisioterapia que hacemos nosotros, entonces cuando ya identificamos cuál es la carga que puede asumir ese tendón, tenemos que es lo difícil, intentar negociar con el deportista qué es lo que puede hacer, cómo lo puede hacer, y hasta dónde, ¿no? Y hasta dónde, claro. Y luego poco a poco ir aumentando. Y luego ir poco a poco eso es ir aumentando y meter trabajo en sobrecarga excéntrica, pues con la tecnología yo-yo, con las Versapule, con las máquinas que tenemos en el centro, por ejemplo, ¿sabes? Para que poco a poco ese tendón se pueda puede regenerando, ¿no? Y se puede ir regenerando. Bueno, ¿cómo se puede prevenir? ¿Hay posibilidad de prevenir la tendinopatía rotuliana? Lo más importante, como hemos dicho antes, es el diagnóstico precoz, pero como prevención es muy importante no hacer cargas muy importantes de ese tendón, porque sí que está demostrado que el músculo se adapta mucho mejor a los requerimientos que el tendón. Es decir, nosotros podemos empezar a hacer un ejercicio, exigirle mucho al músculo y él responde y él se hipertrofia, pero el tendón tarda más en adaptarse. Más me refiero a días o a semanas o a entrenamiento, ¿no? Entonces hay que ir de forma paulatina cuando empezamos a hacer algo de ejercicio. Luego es muy importante siempre después del ejercicio estirar. Los estiramientos siempre van a prevenir, quizá no del todo, pero siempre van a prevenir la aparición de estas tendinopatías, ¿no? Calentamiento antes de los ejercicios, que es algo que, como siempre vamos con muchísimas prisas a jugar al pádel, a jugar tal, tenemos el tiempo justo, pues ni calentar ni nada. Directamente ni pelotear, a jugar, ¿no? Que es lo que realmente más le gusta a la gente, pero es muy importante lo que digo. Calentar antes y estirar después, ¿no? Una muy buena hidratación y una muy buena alimentación con frutas y verduras, que parece que es una tontería, pero la suma de una buena hidratación y un buen alimento y una buena alimentación con frutas, verduras, pues favorece mucho que no aparezcan estas lesiones. Ajá. Bueno, secuelas. Pues una de las cosas que se puede llamar dentro de secuela es cuando nosotros observamos a un deportista o a un paciente que viene con una tendinopatía, lo que nos damos cuenta es que tiene un déficit de fuerza en el músculo del tendón, ¿no? Entonces, uno de los aspectos principales en el tratamiento va a ser siempre recuperar esa fuerza. Tenemos que hacer pequeños ejercicios, aunque sea un trabajo isométrico convencional, pero ejercicios muy sencillitos, pero para mantener y para ganar fuerza. Una vez que hemos ganado fuerza, podemos plantearnos recuperar ese efecto muelle que tiene el tendón y ese efecto de absorber y liberar energía y liberar cargas, ¿no? Entonces, bueno, como una secuela de la tendinopatía, pues habitualmente es la pérdida de fuerza, que al final es un ciclo vicioso. Tú tienes una tendinopatía, pierdes fuerza, al perder fuerza vas a generar mayor irritación y mayor agresión a nivel del tendón. Entonces, bueno, tenemos que ir paso a paso recuperando. Luego, un aspecto importante en función de cuál es la tendinopatía, pues puede ser si detecta Chema o nosotros durante el tratamiento lo valoramos, si hay una anomalía biomecánica, pues tenemos que, sobre todo en los tendones de carga miembro inferior, pues si detectamos que el paciente no pisa bien, pues bueno, pues como hemos dicho en muchas ocasiones, derivarlo a que hagan un estudio de pisada o un tratamiento ortopodológico. ¿Y hay intervenciones quirúrgicas para estas lesiones? ¿O hasta que no se rompe el tendón no se opera? No sé. Cuando hay rotura, ahí no queda más remedio que la cirugía, pero sí que quizá ya no tanto ahora, pero sí que se están operando cuando hay tendinopatías, lo que antes llamamos tendinopatías crónicas, ¿no? Ajá.
Y entonces sí que se utilizaba pues el rascado del tendón, bueno, alguna plastia, sobre todo cuando eso ya es cuando es de más rotura. Pero bueno, cada vez se utiliza menos la cirugía, se está utilizando cada vez más el plasma. Pero ya digo que cuando hay una rotura... Porque sí que hay gente que se ha operado incluso repetidas veces, ¿no? De una misma lesión de este tipo, por ejemplo. Y que luego encima pues no queda bien del todo, ¿no? Normalmente. Claro, es que el tendón es es un tejido bastante curioso. Tiene muy poca vascularización, la cicatrización es... las cicatrices que quedan en el tendón no tienen las mismas características que puede tener el tendón propiamente. Menos Eso elasticidad. es, la elasticidad, la resistencia, y eso nos va a hacer que luego la fuerza, el movimiento no sea el mismo que teníamos antes, ¿no? De ahí que sea tan importante luego, por ejemplo, hacer el trabajo con estas máquinas de sobrecarga excéntrica, porque la bibliografía científica nos dice, los estudios, que es la única forma que tenemos de reorganizar y de regenerar el colágeno del tendón, que al final el colágeno es lo que nos va a dar esa propiedad viscoelástica al tendón, y el que nos va a dar la capacidad de absorber y liberar energía, ¿no? Y liberar cargas. Con respecto a las operaciones, por ejemplo, la última operación que le han hecho a Pau Gasol, lo que ha habido una evolución, porque antes te hacían los raspados esos, ¿no? Sí. Que te hacían el peinado del tendón, que le llamaban, que cogían unos cortes longitudinales para aumentar la vascularización y tal. Y ahora, por ejemplo, lo que le han hecho ha sido hacer un tratamiento muy similar a la EPI, que es un tratamiento intratendinoso y aplicar un ultrasonido de muy alta frecuencia que genera una vibración que solo produce interno una remodelación del tendón, ¿sabes? Una limpieza de ese tendón interna. Entonces, bueno, están ahí intentando limar, ¿no? sacar pues esos nuevos tratamientos quirúrgicos, porque al final está claro que lo mejor es intentar de forma conservadora tratar el tendón. Antes de abrir, ¿verdad? Claro, antes de abrir, porque bueno, los tratamientos quirúrgicos por hoy tampoco han dado... Depende, ¿no? En deportistas de muy alto rendimiento, pues a veces los resultados no son todos los buenos que se necesitan, ¿no? Pero quizás se hace porque la recuperación pueda ser más rápida o se intenta acelerar. Sí, es lo que se intenta, lo que se procura, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero seguramente haya fracasado previamente ya todos los tratamientos conservadores que hayan hecho. Entonces es ya la última opción. La última opción que tengo. Venga, pues vamos a hacer esto para intentar recuperarlo. Bueno, pues la tendinopatía rotuliana ha sido el tema de hoy. Además, habéis hecho un curso, ¿verdad? Estos días, este fin de semana. Sí, hemos estado haciendo un curso en el Centro de Recuperación Deportiva, ahí el Centro de Fisioterapia, para licenciados en INEF. Que precisamente era un curso enfocado a cómo los entrenadores tienen que afrontar un proceso de entrenamiento en deportistas o en clientes, en caso de que sean entrenamientos personales, que hayan sufrido tendinopatías. Cómo afrontar esa situación, porque claro, los entrenadores, bien sean deportistas o bien sean clientes de la calle, cuando llegan, me dicen, pues yo hace 2 años tuve una tendinopatía rotuliana y yo quiero hacer esto. Claro, el entrenador tiene que ser capaz de tener unas ciertas estrategias para poder manejar a ese deportista que ha tenido esa tendinopatía y que por lo tanto tiene una cierta predisposición a una recaída, ¿sabes? Pues bueno, pues hacer lo que hemos comentado ahora, trabajo de fuerza, adaptación de cargas. Vinieron a hacerlo aquí precisamente porque somos un centro que tenemos máquinas un poco especiales, que no son muy frecuentes, no las encuentras en casi ningún sitio, y entonces bueno, pues decidieron trasladarse a Logroño para utilizar toda la metodología que tenemos aquí. Y bueno, la verdad que satisfechos, quedaron contentos. Muy bien. ¿Cuántos estuvisteis al final? Estuvimos 15 y muy bien, la verdad que hubo un muy buen ambiente y a la gente algo muy novedoso también para ellos, que es una nueva forma de plantear un entrenamiento, o sea, teniendo en cuenta aspectos que habitualmente ellos no manejan con tanta frecuencia, y bueno, la verdad que les gustó. Bueno, aquí tenemos la suerte de que en la Plaza Joan Miró, ¿verdad?, de Logroño, está el Centro de Fisioterapia de Recuperación Deportiva Las Gaunas, con un montón de máquinas novedosas donde se pueden hacer diagnósticos, ¿verdad?, muy acertados, muy precisos. Y ahora en la Plaza Joan Miró también tenemos el Centro de Medicina Deportiva del Dr. Urraca, eso es, también.
Así que tenemos la Plaza Juan Miró, ya es recuperación. Tomada. Está tomada por los... Hay una parte por columpios, pero no sé si... También los utilizamos para ejercicios. Por eso. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias a los dos por venir. Y os veo la semana que viene. Perfecto. Y me voy a despedir ya también de todos ustedes. Hasta mañana, como siempre. Disfruten.